3 formas poderosas de usar la sal para romper maldiciones y atraer abundantes bendiciones a tu vida. Hoy vas a entender por qué los hechiceros recurren a la sal para lanzar maldiciones contra ti y tu familia. Muchas veces no logramos comprender las razones detrás de las constantes discusiones y problemas que enfrentamos en nuestros hogares, o por qué nuestros hijos, aun siendo cristianos, tienen dificultades para alcanzar el éxito en el matrimonio o en el trabajo. Pero hoy voy a revelar una oración simple y poderosa, presente en la Biblia, que puede liberar a ti y a tu familia de esas maldiciones rápidamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús les dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? Prepárate para descubrir una verdad sorprendente. Te aseguro que quedarás impactado al entender la sal como una arma espiritual en tu vida. Existe una verdad universal e innegable. Todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad, y eso incluye la sal, que fue creada con un propósito divino. Cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa de fuego lleva la firma de la creación de Dios. Antes incluso de que la vida existiera, la sal ya estaba en los planes de Dios. Si crees que Dios es el creador de todo lo que existe en la tierra, declara con convicción ahora mismo que toda maldición contra mi vida caiga por tierra, en el nombre del Señor Jesucristo, creador de los cielos y la tierra. En el libro de Génesis, leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Siendo un mineral, la sal también fue creada desde el principio. Sin embargo, la Iglesia muchas veces evita discutir que Dios concedió autoridad no solo a los seres humanos, sino también a las plantas, animales y elementos. Cada creación tiene un propósito divino. Considera el fuego y el agua. El fuego tiene el poder de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene el poder de dar vida. De la misma manera, la sal fue dotada de autoridad para sazonar y conservar. El fuego devora, el agua da vida, la sal conserva y purifica. Cada elemento es un instrumento en las manos del Todopoderoso. Vamos a reflexionar profundamente. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Comenta abajo. ¿Usas la sal solo para sazonar tus alimentos o la utilizas de otras maneras? En la antigüedad, se creía que la sal poseía un poder extraordinario. No solo preservaba la carne y sazonaba los alimentos, sino que también se utilizaba como moneda en la antigua Roma. Los funcionarios públicos eran pagados con sal, lo que dio origen a la palabra salario. Jesús usaba parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin cuestionamientos, pero dudamos del poder de la sal? Algunos creen que la sal es algo maligno, usado en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo. Recuerda Juan 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. El enemigo quiere robar la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios utiliza lo que Él creó para cumplir su voluntad. Considera el ejemplo del aceite. El aceite de unción se menciona 20 veces en las Escrituras. En el Antiguo Testamento se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, así como sobre el tabernáculo y sus utensilios, para marcarlos como sagrados y apartados para Jehová. Puedes leer sobre esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, a los judíos se les prohibía estrictamente reproducir el aceite de unción para uso personal, como se indica en Éxodo 30. La receta para el aceite de unción incluía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No había poder sobrenatural en el aceite o en sus ingredientes. El poder estaba en la obediencia a Dios al realizar el ritual. Si Dios ordena que unjas con aceite, hazlo.
Vamos a reflexionar profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él nos instruye a ungir con aceite, debemos obedecer. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la sal? Estamos ignorando una arma poderosa que Dios nos ha dado. Al igual que el aceite, la sal tiene un lugar sagrado cuando se usa de acuerdo con la voluntad de Dios. En Mateo 5, Jesús dijo: «Ustedes son la sal de la tierra». No permitamos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes en el Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en un acto de adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con el aceite de la alegría, declarando: «Tu trono, oh Dios, es para siempre». Estos ejemplos nos muestran que Dios utiliza lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Considera otro ejemplo: la vara de Moisés. Dios confirió poder a la vara que Moisés llevaba para manifestar su autoridad. Jehová preguntó: «¿Qué es eso en tu mano?». Moisés respondió: «Una vara». Entonces Jehová dijo: «Tírala al suelo». Moisés obedeció, y la vara se transformó en una serpiente, de cuya presencia Moisés huyó. Por medio de esta señal, el pueblo creería que Jehová había aparecido a Moisés. Los profetas usaban agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio. No adoraban estos objetos, pero los utilizaban como herramientas en actos proféticos. Entendían que el uso cotidiano de estos elementos podría transformarlos en meros rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. Nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países, el término «está salado» se usa para describir a alguien con mala suerte, asociándolo a la brujería, pues se sabe que las brujas usan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. El mal y las personas malvadas existen. No hay magia blanca que venga de Dios. Cualquier acto que no sea guiado por el Espíritu Santo y la Biblia se considera brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios creó, intentando utilizar las armas de Dios para sus propios fines. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada al hombre. Mateo 4 relata cómo el tentador ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, una autoridad que había sido originalmente dada al hombre por Dios. Lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Pero debido a la desobediencia del hombre, esa autoridad fue usurpada por Satanás, permitiéndole reclamar los reinos del mundo como suyos. Reflexionemos profundamente. ¿Estamos realmente conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo que es sagrado? ¿Estamos utilizando las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual y que nuestro deber es utilizar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Como está escrito en Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal después de la creación de este mineral. La historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19, es bien conocida. Lot, en busca de placeres mundanos, sin la guía de Dios, eligió vivir en esas ciudades depravadas. La depravación y el pecado llegaron hasta los cielos. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, transformándola en una columna de sal. En este caso, la sal fue usada como instrumento de castigo por el pecado de la desobediencia. No fue Satanás,
sino Dios quien utilizó este mineral para ejercer su justicia. En Levítico 2 está escrito: sazonarás con sal todas tus ofrendas de cereal. No dejes de poner la sal del pacto de tu Dios en tus ofrendas de cereal. Añade sal a todas tus ofrendas. Aquí, Dios ordena que el hombre añada sal a cada ofrenda. Toda ofrenda significa que no hay excepciones. La perpetuidad de esta práctica es enfatizada para los israelitas. Sazonar las ofrendas era obligatorio para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la sal: la purificación. En Crónicas está declarado: ¿no sabéis que el Señor, el Dios de Israel, ha dado el reino sobre Israel a David y a sus descendientes por un pacto de sal para siempre? Dios establece pactos con el hombre usando herramientas simples y naturales, como la sal. Este versículo revela otra cualidad de la sal: el pacto perpetuo. Hemos visto 3 atributos principales de la sal en el ámbito espiritual: purificación, pacto y juicio. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora reflexionemos. ¿Por qué las brujas usan sal en sus rituales? Ellas recurren a este elemento porque reconocen el poder espiritual que la sal lleva consigo. Saben que es un mineral creado por el Dios Todopoderoso, con cualidades que trascienden el mundo material y espiritual, y que le han sido conferidas 3 funciones específicas. Si se usa mal, puede causar daño. El enemigo ha intentado hacer que los cristianos y el mundo crean que la sal es un instrumento maligno, asociado únicamente con la hechicería. Pero hoy entenderás que la sal no es una herramienta obsoleta del Antiguo Testamento, olvidada en el tiempo. Hoy sabrás que el pacto de sal es eterno y que muchos cristianos han sido astutamente engañados al dejar de usarla. Hoy es el día de decir basta a los engaños. Hoy es el día de redescubrir el poder de la sal. Eliseo fue hasta la fuente de las aguas, echó sal y declaró: así dice el Señor, he purificado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad a partir de aquí. Este es uno de los versículos más recordados sobre la sal. Eliseo, un hombre con una porción doble del Espíritu, usó la sal que Dios le dio y sanó las aguas en nombre del Señor. En el capítulo 4 de Ezequiel leemos: cuando termines de hacer la expiación, ofrecerás un becerro sin defecto y un carnero sin tacha. Los sacerdotes deben rociar sal sobre ellos y ofrecerlos como holocausto al Señor. Los animales ofrecidos a Dios necesitaban ser purificados con sal antes de ser quemados. Esto destaca la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Piensa en el dinero. Pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios, como ofrenda o diezmo. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Quizás haya circulado entre ladrones, asesinos, contrabandistas o incluso en casas de hechiceros. La sal consagrada a Dios es una herramienta de purificación, capaz de purificar el dinero que llevas al altar. Regla de oro: si deseas consagrar sal a Dios, hazlo con reverencia y respeto. Al comprar sal para consagración, adquiere un paquete entero y dedícalo 100% al servicio de Dios. Usa esa sal exclusivamente para honrar a Dios. No debe ser utilizada para cocinar u otros fines. Entiende que compraste la sal exclusivamente para ser usada en el altar. Así como dedicas la sal comprada solo a Dios, lo mismo debe hacerse con el recipiente que la almacena. No uses una botella vieja que tengas en casa. Adquiere un recipiente nuevo y dedícalo especialmente para honrar a Dios. Esta misma regla se aplica al aceite. Muchas iglesias, al recibir diezmos y ofrendas, esparcen sal sobre ellos y oran a Dios para que sean purificados de toda impureza, como se explica en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que entienden que el fruto de su trabajo debe ser puro. Por lo tanto, antes de entregar su diezmo,
lo purifican en casa, utilizando la sal que ha sido consagrada para esa tarea. El pacto, como se declara en Números 18, dice: «Todas las ofrendas alzadas de las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, te las he dado a ti y a tus hijos e hijas contigo como un estatuto perpetuo». Es un pacto de sal para siempre delante del Señor, para ti y para tu descendencia contigo. Estamos leyendo la misma Biblia. Aquí se habla de un pacto perpetuo de sal. Este pacto sigue vigente hoy y permanecerá para aquellos que honran a Dios. Puede que pienses, pero eso era para los israelitas. Bien, yo te digo que eres una rama injertada bajo el amor del mismo Padre, que concede sus bendiciones a aquellos que lo buscan. En las Escrituras Sagradas, la sal, debido a sus propiedades conservantes, simboliza durabilidad, lealtad y eternidad, siendo utilizada como señal de pacto. La esencia de un pacto es que sea perpetuo, y por lo tanto, la sal es un símbolo adecuado para ello. En Oriente, donde la sal prevenía la descomposición, se convirtió en un emblema de estabilidad y permanencia en las relaciones de amistad. Según costumbres antiguas, un lazo de amistad se establecía al compartir sal. Colocar sal en una comida compartida garantizaba una amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua, asegurando la solidaridad continua entre las partes. Dos personas que compartían una comida sazonada con sal se comprometían a no traicionar ni perjudicar una a la otra. Se decía que al comer la sal de un hombre, se convertían en amigos para toda la vida. El Eterno quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Cuando se hacían alianzas, las partes frecuentemente comían juntas, incluyendo sal, lo que simbolizaba lealtad y fidelidad perpetuas a la alianza establecida. Por eso, se entendía que una alianza de sal debía cumplirse sin fallas. En Números 18, se menciona que el incumplimiento o la traición de una alianza de sal frecuentemente resultaba en un castigo severo, incluso la muerte. En cierta ocasión, un historiador estadounidense, al investigar en una ciudad del Oriente Medio, fue sorprendido por la llegada de la noche. Sabiendo lo peligrosos que eran esos caminos de noche, decidió buscar refugio en una de las tiendas a lo largo del camino. Aunque era probable que esa tienda perteneciera a personas que asaltaban a viajeros perdidos, no lo dudó. La noche estaba fría y el peligro era inminente. Al acercarse a la tienda, el estadounidense explicó al propietario que la ciudad a la que se dirigía aún estaba lejos y que sería muy peligroso continuar en la carretera de noche, pues corría el riesgo de perderse o de que le ocurriera algo peor. El hombre de la tienda respondió: ¿No sabes que soy un ladrón? ¿Cómo puedes estar seguro de que no te mataré y robaré lo que llevas? El viajero, con calma, respondió: Sí, sé que eres un ladrón, pero haré una alianza de sal contigo. Ante esto, el ladrón dijo: Ven, bienvenido, bendito del Señor, y siéntate. El ladrón puso pan en la mesa y lo sazonó con sal, y ambos comieron juntos. A la mañana siguiente, el estadounidense despertó y encontró al ladrón vigilante, cuidando de sus pertenencias. El ladrón contó las pertenencias del viajero y se las devolvió todas, sin faltar nada. El estadounidense subió a su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió hasta la ciudad de destino. El ladrón sabía que hacer una alianza de sal con un hombre era un servicio a Dios, y honraría esa alianza hasta el fin de sus días. La alianza de sal en Oriente sigue siendo válida hoy, y es un acuerdo mutuo que perdura hasta el fin de los días, incluso después de la muerte de una de las partes. Imagina un comerciante que va al campo a comprar 100 ovejas, pero al llegar, descubre que el pastor tiene 300 ovejas y desea venderlas todas. El comerciante se da cuenta de que no tiene dinero suficiente para comprar todas. Entonces, el pastor propone: hagamos una alianza de sal con la promesa de que te daré las 300 ovejas, y tú
me pagarás por las 200 restantes dentro de 60 días. Ambos acuerdan y comparten una comida sazonada con sal. El comerciante se lleva las 300 ovejas. 30 días después, el comerciante muere, pero su hijo, consciente de la alianza que su padre hizo con el pastor, honra el acuerdo. Dentro del plazo de 60 días, el hijo del comerciante paga el resto del dinero debido. Es importante entender que la alianza de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, una relación equilibrada. No se puede decir al Señor que se está haciendo una alianza con Él y luego vivir de cualquier manera. Dios honra a aquellos que lo honran. Su promesa es que Él será tu Padre y tú serás su Hijo. Sin embargo, es fundamental recordar los mandamientos de Dios. Éxodo 20. Habla del Valle de la Sal, donde la victoria pertenece a aquellos que luchan por su bendición. En 2 Samuel se relata que David se hizo famoso al regresar de la victoria sobre 18,000 arameos en el Valle de la Sal. También mató a 10,000 edomitas en el mismo valle, que continuó siendo llamado por el nombre que mantiene hasta hoy. Más tarde, Amasías reunió a su pueblo y fue al Valle de la Sal, donde mató a 10,000 hombres de Seir. El Valle de la Sal es el lugar donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones, siendo la primera la victoria de David sobre los arameos. Aunque los estudiosos no pueden identificar la ubicación exacta, el relato de Samuel nos informa que allí David fue exaltado por su pueblo al alcanzar una victoria extraordinaria en batalla. La lucha fue difícil, con muchos enemigos contra él y un ejército que superaba a los israelitas, pero Dios estaba con David y, de hecho, obtuvo una gran victoria en el Valle de la Sal, derrotando a los 18,000 soldados. Me gustaría explicar algo importante sobre este breve relato. Si no luchas tus batallas, no alcanzarás la victoria. Muchos de nosotros crecimos escuchando la frase «Dios lucha nuestras batallas», pero esto es solo una media verdad. Dios ganó la guerra y todo ya está hecho, pero debes luchar tus propias batallas para conquistar tus bendiciones. Es un mal hábito que los cristianos modernos han adquirido: solo orar y clamar, esperando que todo se resuelva por sí solo. Permíteme decir que Jesús es la palabra hecha carne, y sus palabras siempre estuvieron acompañadas de acción. ¿Se limitó solo a orar? Ciertamente no. El Maestro, al igual que David, sabía que las batallas se ganan cuando se pone en práctica la fe que profesamos. Sí, debemos orar, ayunar y alabar, pero también hay un tiempo para actuar, para manifestar lo que creemos en nuestro corazón. Para el israelita, la sal posee un significado profundo. Con la sal, la alianza de Dios con el hombre fue sellada. Las ofrendas fueron purificadas con sal, y tanto bendiciones como maldiciones podían ser pronunciadas a través de ella. Ese día, David necesitaba probar al pueblo que Dios estaba con él, que la sal de la alianza estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de las manos de Jehová. Ahora piensa en ti, que deseas las bendiciones de Dios. ¿Qué haces para alcanzarlas? ¿Esperas sentado o solo oras en casa esperando que Dios actúe? ¿Solo te congregas en la iglesia y crees que eso es suficiente? Nosotros, los cristianos, muchas veces esperamos pasivamente la respuesta de Dios y nada más. No queremos hacer sacrificios, no queremos ir más allá del mínimo necesario para ser considerados buenos creyentes. Nos hemos vuelto conformistas, pero no agradecidos. Queremos alcanzar las mayores bendiciones con el menor esfuerzo. Entonces, ¿qué debe hacer un cristiano para conquistar sus bendiciones? La respuesta es simple: luchar por ellas. La historia de David es un ejemplo claro de que la sal puede bendecir o maldecir. Si vas a la batalla listo para vencer, la sal será una bendición. Pero si entras en la batalla sin convicción, solo haciendo lo posible, entonces la sal puede ser tu ruina. Así es como opera la bruja.
Si una bruja maldice tu casa con sal y no estás consagrado a Dios, esa maldición caerá sobre ti. Pero si entiendes que la sal es un arma creada para ti y honras a Dios siendo fiel, entonces ninguna plaga ni maldición tocará tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso e íntegro ante Dios, viviendo espiritualmente. Si alguien no vive en el reino espiritual, algo falta en su vida. La sal es el comienzo de esta lucha espiritual. En muchas ocasiones, Jesús sanó solo con su palabra, pero en otras utilizó actos proféticos, demostrando que era el Hijo del Creador de todo. En Juan 9, leemos sobre Jesús encontrando a un hombre ciego. Sus discípulos preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús respondió: «Ni este hombre ni sus padres pecaron, pero esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Después de decir esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo puso en los ojos del hombre. Entonces le dijo: «Ve, lávate en la piscina de Siloé», que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sabemos que Dios creó todo lo que existe, y todo fue hecho para su gloria. Entre sus creaciones hay plantas con propiedades curativas para el cuerpo humano y animal, capaces de tratar enfermedades graves. Muchos de los medicamentos de hoy se derivan de estas plantas, como la aspirina y la morfina. Ahora, ¿son las plantas espirituales o materiales? Naturalmente, dirías que son materiales, pues pertenecen al mundo físico que conocemos. Pero, ¿y si te dijera que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual? Al principio, no había nada, solo un gran vacío, y entonces, de repente, todo fue creado. En Génesis, el mundo físico que conocemos se presenta como el resultado de la transposición de lo espiritual a lo material. Primero, existía en el pensamiento de Dios y luego fue formado en el mundo mortal, como está escrito en Jeremías: «Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te consagré». Jesús es el Espíritu hecho carne. Cuando transferimos lo espiritual al mundo material, es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une a lo espiritual. En lo espiritual se convierte en alianza, limpieza y bendición. El mismo Jesús unió lo espiritual con lo físico. Después de escupir en el suelo y hacer lodo con la saliva, lo aplicó a los ojos del hombre ciego. La tierra es solo tierra, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús reconoció esto, y a través de su autoridad unió lo espiritual con lo material para realizar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave en esto, revelado en Juan 9. Él le dijo: «Ve, lávate en la piscina de Siloé», que significa enviado. Entonces él fue, se lavó y volvió viendo. La acción completó el milagro. La obediencia y la acción producen bendición. La sal ha sido utilizada como una herramienta de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, representando la alianza entre Dios y David. Se empleaba para purificar ofrendas y condenar lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo eterno. Se usa para purificar, maldecir y establecer alianzas. Su manejo debe ser cuidadoso y puro desde el momento de la compra, dedicando nuevos utensilios exclusivamente para este propósito. Al usar la sal, el creyente debe estar plenamente dedicado a Dios, viviendo como un verdadero hijo de la fe. La sal se aplica en áreas afectadas por maldiciones de brujas, pecado y maldad humana, en lugares donde los espíritus malignos se niegan a irse. Durante su uso, es esencial orar e interceder, manteniendo cualquier espíritu de venganza bajo control. Además,
La sal se usa para romper maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, aplicándola sobre el vientre y renunciando a cualquier vínculo ancestral. También debe esparcirse sobre diezmos y ofrendas presentados en el altar, orando por su purificación. En casa y en lugares consagrados, la sal se esparce para afirmar la protección por la gracia divina, asegurando que ninguna entidad maligna o hechizo tenga poder sobre ellos. En las culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no traición ni daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal solo tendrá efecto cuando esté acompañada de fe y compromiso con Dios. ¿Has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios ordenó a Moisés hacer en Números 21? Después de dejar el monte Hor en camino hacia el Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, el pueblo se desanimó y habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua, y detestamos esta comida miserable. Entonces Jehová envió serpientes venenosas entre el pueblo, y mordían a las personas. Muchos israelitas murieron. El pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. Ora a Jehová para que quite las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo: Haz una serpiente venenosa y ponla en un poste. Cualquiera que sea mordido podrá mirarla y vivir. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Siempre que alguien era mordido y miraba la serpiente de bronce, vivía. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionando un instrumento visible para que los israelitas pudieran mirarlo y ser salvados del veneno. Pero la historia no termina ahí. Más tarde, el pueblo de Dios se corrompió nuevamente. En 2 Reyes 18, el rey Ezequías quitó los lugares altos, rompió las piedras sagradas, cortó los postes de acera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta ese momento los israelitas quemaban incienso ante ella y la llamaban Neustán. Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel había olvidado que el milagro venía de Dios y no de una estatua. El mismo principio se aplica a la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no reverenciado ni usado de manera frívola. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto, sé un siervo fiel y no cometas el mismo error que los israelitas. Usa las herramientas de Dios de manera apropiada y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Sé bendecido. Bendiciones. No vivas en quejas, luto ni autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra. Lo que importa es seguir adelante. No hay vuelta atrás. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en tiempos buenos y malos. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, vive sobrenaturalmente. La sal y la maldición. Al inicio de este estudio, vimos que la esposa de Lot fue transformada en una columna de sal. Esto está íntimamente relacionado con Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29, leemos: Las generaciones futuras, sus hijos que se levantarán después de ustedes, y el extranjero que viene de una tierra distante, cuando vean las plagas de esa tierra y sus enfermedades con las que el Señor la ha afligido, el azufre y la sal quemando toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá hierba alguna en ella. Así como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor destruyó en su ira y furia, el azufre y la sal son símbolos de maldición sobre la tierra, impidiendo el crecimiento de cualquier cosa. La sal, junto con el azufre, destruye. Ahora entiende por qué los hechiceros usan sal. Lo que originalmente fue creado para la justicia divina, hoy se usa contra los hijos de Dios. No porque la sal sea maligna, sino porque hemos abandonado los actos proféticos y los instrumentos que nos fueron dados. La sal es nuestra herencia espiritual. Si eres un verdadero hijo de Dios,
No debes temer al hechicero que utiliza sal contra tu casa, trabajo o negocio. Tienes la autoridad para deshacer cualquier hechizo y revocar maldiciones. Si crees en estas palabras, declara con convicción y poder en los comentarios: en el nombre de Jesucristo, declaro que toda maldición sobre mi casa se rompa ahora. Este hogar es de paz, protección y bendiciones, y ningún mal prevalecerá aquí. Al hacer esta declaración, invocas las fuerzas de los ejércitos celestiales de Cristo Jesús para bendecir tu vida, tu casa, y disipar cualquier mal que esté al acecho. En Sofonías 2 está escrito: por tanto, como yo vivo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, un campo de ortigas y un pozo de sal, y una desolación perpetua. El resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi gente los poseerá. La sal está relacionada con Sodoma y Gomorra, Moab y Amón. Moab y Amón fueron hijos del incesto entre Lot y sus hijas, nacidos después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de depravación generó dos pueblos perversos que continuamente guerreaban contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones sobre las generaciones. Para liberar a tus hijos de esas maldiciones, el versículo anterior de Sofonías ofrece una respuesta. Toma la sal consagrada a Dios y repite esta oración: mi Padre, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis bisabuelos, abuelos y de mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy, tomo la sal consagrada a tu altar y seco el mal que hasta hoy pesaba sobre mi familia. Esparzo la sal sobre mi vientre. La desolación ha dejado el lugar donde estaba. Que este lugar no sea más pisoteado por los hombres. En la Biblia, la sal aparece tanto en contextos de maldición como de bendición. El Salmo 107 dice: Él transformó ríos en desiertos, fuentes burbujeantes en tierra sedienta, y tierra fértil en desierto salado, por causa de la maldad de aquellos que vivían allí. La sal marca la tierra infértil como castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es positivo, pues debemos tener un amor verdadero. Sin embargo, un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para maldecir al ejército enemigo. Toma la sal consagrada a Dios y espárcela por tu casa, barrio y ciudad. Ahora, te invito a hacer esta oración con autoridad. Padre, Todopoderoso Dios de Israel, en tu sagrada presencia, hoy tomo la sal de la alianza, símbolo de tu justicia eterna, y la esparzo por toda mi ciudad, mi casa, mi barrio y mi iglesia. En el nombre de Jesucristo, declaro la completa anulación de todas las obras del enemigo, de toda hechicería, idolatría y oscuridad que se haya infiltrado. Por el poder de tu Espíritu, deshago todos los pactos y acuerdos hechos por hechiceros y brujas sobre esta tierra, y declaro que sus intentos malignos son ahora rotos y reducidos a nada. Llamo a todos los que persisten en el mal. Arrepiéntanse y vuelvan al Dios vivo, o enfrentarán la fuerza aplastante de su mano poderosa. Yo ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús, y anulo todo espíritu de venganza que se levante contra mí y contra los míos. Declaro que, a partir de hoy, la maldad nunca más tendrá lugar en esta ciudad. Que la luz divina brille intensamente, expulsando toda sombra y trayendo restauración, paz y prosperidad. Así sea escrito en el cielo, así sea cumplido en la tierra, en el nombre de Jesucristo, Señor de los ejércitos. Amén y amén. Si te gustó el video, suscríbete al canal ahora. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar tu jornada espiritual.